Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como cada domingo a las 9 de la noche y hasta las 23. No solo con la agenda de lo que pasó en la semana que nos antecedió, sino fundamentalmente con lo que está por venir en materia política, económica y judicial en la República Argentina. Parece, francamente, como siempre en Argentina, que... en fin, desde las elecciones que erigieron a Alberto Fernández como presidente electo, pasaron 6 meses. Y fue el domingo pasado. Por eso, una suerte de balance mínimo, porque después lo quiero conversar con mis compañeros en la mesa, pero tiene que ver con algo que intentamos, como hacemos siempre en este programa, además de bucear y de profundizar un poquito más, mirar la película y no la foto. ¿Por qué decimos mirar la película y no la foto? Bueno, porque no solamente de sectores del oficialismo, sino incluso de algunos sectores del Frente de Todos, vieron el resultado del domingo a la noche como algo que no colmaba las expectativas en relación a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora esa es la foto, la remontada, entre comillas, que pudo haber hecho el oficialismo de las primarias a las generales, una sumatoria, igual que pasó en el 2015, de gente a votar de paso a generales, no hubo tanta sorpresa en eso, que todos se volcaron, o la enorme mayoría, a la opción oficialista, que hubo una fuga de voto útil de José Luis Esperdi y Juan José Gómez Centurión y algunas otras fuerzas minoritarias que habían votado en las PASO hacia la fórmula Macri-Pichetto, y que esto posiciona de alguna manera al oficialismo de una manera distinta o de una forma distinta de lo que hubiera ocurrido si el resultado se hubiera mantenido como en las PASO. Esa es la foto. La película, a mí me parece más interesante, es que, así como se ha dicho en algún momento, Macri perdió, pero perdió. No hay otro pero distinto que pueda, otra palabra que pueda continuar a ese pero. ¿Por qué? Bueno, en este caso, y esta es mi verdad relativa, por la película. ¿Cuál es la película? La película es un gobierno que asume en el año 2015 con muchísima popularidad, es decir, además de la popularidad del 51% en el balotaje, inmediatamente se te imprimen entre 15 y 20 puntos más de apoyo social al presidente electo, seguramente le pase ahora a Alberto Fernández también, con una maquinaria desplegada frente a su principal opositora de maquinar permanentemente con las causas de corrupción del kirchnerismo y sostenerla sobre la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un mecanismo de articulación de políticas públicas que tendría que haber sido mucho más virtuoso que el que fue. En realidad, tendría que haber sido medianamente virtuoso, es decir, el Estado Nacional, el Estado de la Provincia de Buenos Aires, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, además con Córdoba de alguna manera como un sidecar, de la mano del gringo Juan Schiaretti, una capacidad de endeudamiento nunca vista, reconocida por el entonces, o en su momento en realidad, ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, un esquema judicial de inteligencia de medios de comunicación que formaban una tríada reconocida por el propio Germán Carlos Garabano. Decía él que no era buena para la democracia, pero agrego yo, era funcional para el gobierno del presidente Macri en los primeros 2 años de gobierno. Cierta pasividad de los gobernadores, del PJ Federal y la Confederación General del Trabajo en esos primeros 2 años de gobierno, y una actitud regional en el año 2016 con su principal socio, la República Federativa del Brasil, socio comercial, trabajando mancomunadamente con el paraguas siempre presente y uno diría cada vez más activo desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de los Estados Unidos de América. Con ese esquema ya se ha dicho muchas veces, uno diría desde la reelección, desde el 94 que habilitó la reelección, pero puede extender también a Sudamérica. Es la primera vez que un presidente en toda la historia, me sigue, toda la historia, es como si fuera Messi, pero al revés. Es decir, es la primera vez que un presidente con condiciones de ir a reelección no reelige. Por eso me parece, insisto, ahora lo vamos a conversar en la mesa, seguramente habrá visiones contrapuestas sobre esto, que la película, cuando uno ve la película de los 4 años del gobierno de Cambiemos, no se puede decir otra cosa que Macri perdió, pero perdió. Y sin ir más lejos, tiendo a pensar, y esto va a hablar Noelia Barral Grijera el día de hoy, que el 40%, que claramente no es un 40%, porque la primera vuelta ofició de balotaje, yo creo que el resultado, no quiero decirle el resultado es el de las PASO, súmele algunos votos por supuesto al presidente, es el del 2015, si quiere un poquito más, 35%, va a hacer que la convivencia interna en Juntos por el Cambio
sea más difícil de lo que hubiera sido si el presidente hubiera sacado entre 30 y 35 puntos como había sido en las primarias. Pero esto es tema y arena, no harina, de Noelia Barral Grijera, que en instantes nos va a contar cómo está la interna en Juntos por el Cambio, cómo están esas internas en las que ya de alguna manera algo dejó de trascender Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza. Ahora su delfín va a ser, ya es gobernador electo y va a asumir en breve nada más, de cómo se va a reconfigurar la coalición oficialista. Algo dijo también Mario Negri, lo vamos a estar hablando con Noelia Barral Grijera. Julián Guarino nos va a hablar de la economía de transición. No, hoy parece que la transición tiene que ver con cuestiones meramente formales y que la cuestión inflacionaria, la cuestión cambiaria, la cuestión financiera, la cuestión monetaria, ya están resueltas en la política argentina. Bueno, hay factores que solamente los puede ver un ojo clínico, me lo comentaba Julián antes de venir al aire. Préstele atención porque seguramente alguno del otro lado diría lo peor ya pasó. Bueno, yo prefiero decirle que lo mejor no está por venir, si usted ve el informe de Julián Guarino. Y Gabriel Morini con uno de los temas de estos 4 años, claramente, por más que haya ocurrido, avanzado ya el gobierno del presidente Macri, y tiene que ver con la causa Cuadernos. Y una pregunta, ¿se caen todos los arrepentidos de la causa Cuadernos? ¿Y cuál es el presidente que complica para la operatoria de esta causa al titular del Federal 11, a Claudio Bonadio? Y además en el mano a mano, Leandro Santoro va a estar conversando con nosotros de esto también, del balance que hace el Frente de Todos a una semana de la elección y cómo se prepara en esta transición larga, corta pero larga, el espacio que ganó las elecciones el domingo pasado para hacerse cargo del Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. Así que les pido que me acompañen a la mesa con este equipo de notables, o algo parecido, ¿no? Contentos de estar, por contentos de estar siempre. Estar siempre es importante. De existir todavía, y de ¿no? pensar. Todavía, a pesar de todo. De todo. Impresionante, de todo. Impresionante. Bueno, ¿también? Sí, muy bien. Somos felices. Pero totalmente. De a ratos, como decimos siempre. Por supuesto. Nos ponemos en marcha rápidamente porque hay muchísima información a lo largo de estas 2 horas hasta las 23, con lo que dejó, iba a decir la semana política, con lo que dejó el resultado electoral en C5N. Dios nos saca la soberbia para que podamos gobernar la República por 100 años. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. Alberto Fernández, presidente electo. Este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos. Acá ya sabemos que ha finalizado un modelo de inclusión social y que viene un modelo que nos va a generar los sueños. A todos los hombres y mujeres que hoy están aquí, de distintas vertientes, nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. Pero además de la unidad, creo que otro factor central que hay que tener en cuenta hoy es que lo que ganó fue la política. Muy contentos de que todos juntos y todas juntas podamos decir nunca más al neoliberalismo en Argentina. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él. Mientras el propio Macri admitía la derrota, como ella mandaba otros mensajes por las redes sociales. Miren, la elección va a ser extraordinaria. Como los otros se van a desesperar, van a estar violentos. Así que ustedes resistan hasta las 3 de la mañana si es necesario. A las 3 hay victoria. Vamos a esperar el recuento definitivo. Entonces, va a haber un poco de violencia y de confusión porque se van a desesperar los tipos. Pero hay que estar tranquilos. Y Macri está en Olivo y yo estoy acá, no va a haber ningún problema. Con escrutinio definitivo, yo creo que ganamos en primera vuelta, pero bueno. Lo había pasado, que fue una, digamos, lo que subieron al escenario, más bien tenían que ver con el camporismo más duro, el camporismo, Kicillof. De hecho, algunos subieron y otros no subieron. Acá lo importante es quién el 10 de diciembre empieza a resolver los problemas de los argentinos. ¿De verdad vamos a seguir entreteniendo a la gente con la nimiedad de ver si uno estaba mirando sonriendo, si el otro lo miró torcido? ¿De verdad? Cristina estaba ocupando el lugar principal. Y después tuvo un gesto muy duro
frente al matrimonio Massa. ¿Ustedes creen que esa es la Argentina que esperan los argentinos el 11 de diciembre? Nosotros no. ¿Quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre? Eligió quiénes subíamos al escenario con él y eligió contarle a los argentinos que empezaba una nueva etapa y que el domingo se cerró definitivamente la grieta en la Argentina. Perdimos pero ganamos. Un amigo me decía hoy, con la situación económica en la que estamos, en otro país no nos podríamos siquiera haber presentado. Gracias al 40%, Echarri está enojado y a mí me encanta. Brieva está enojado. ¿Pero sí le Zaffaroni... encanta o construyen un país? No, son marginales a la sociedad. Está mal, porque el país ha sufrido demasiado. Tenemos mucha pobreza, tenemos muchos problemas para que alguien venga a decir esas cosas. Así que yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera. Yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera. Martiniano Molina, intendente de Quilmes, que perdió, mirá de qué manera le hablaba a sus seguidores. También pueden cantar una linda canción que dice así: a volver, a volver, a volver. La gestión de Martiniano Molina fue tan desastrosa que más vale que vuelva a cocinar. Bueno, varias perlitas, ¿no? Sobre este tema. Morini se sale de la vaina, ¿no? ¿Qué querés? Dale, arranquemos. Muy divertido lo de vamos a volver. Muy divertido. No, imagino que no estaba ensayado, porque la sorpresa que le debe causar a, digamos, los partidarios es como el himno del otro. Claro. ¿Hay derechos de autor sobre esa composición? Te pregunto, te lo voy a preguntar de otra manera. Asume el 10 de diciembre Alberto Fernández. Con Cristina Kirchner. Están en el balcón de la Rosada. Ponen, ¿cuál era que habían puesto? Algo de Gilda. Algo de Gilda. Sí. O empiezan a cantar Si se puede. Es raro. Es raro. Sobre todo si vos tomás la entonación de tu rival cuando perdiste. Porque si lo tomás en el triunfo como una chanza, como se sigue diciendo chanza. No, la verdad que no. Déjalo, Ilia lo dijo por última vez. No lo dijo nadie más. Pero se entiende, ¿no? Como sorna, como una burla, eso. Vaya y pase, pero en esta cosa reivindicatoria a mí me sorprendió un poco. Muchísimo, pero además es el mismo gobierno que decía no vuelven más. Y ahora cantan vamos a volver, rarísimo. Ahora, el gobierno no trabaja en una especie de retirada que al mismo tiempo va elaborando una narrativa, una épica o elementos con los cuales se supone que se va a quedar y desde ahí va a ser oposición. Digo, no hay una salida tratando de decir, bueno, dejemos todo más o menos prolijo para nosotros, digo, para el país no, claramente, ¿no? Claramente. No sé si el gobierno, el macrismo, está trabajando en eso. Exacto. Es un partido nuevo, recién está conociendo lo que es irse derrotado encima de una elección nacional, de la elección en la provincia de Buenos Aires, entonces están tratando de dejar ese terreno allanado para hacer oposición. El radicalismo está pensando en otra cosa, es un partido con historia, ya sabe lo que es ser oposición, sabe cuánto valen sus bancas en el Congreso, hay ahí visiones diferentes. Y dos cuestiones me parecen interesantes respecto a esto. Yo decía recién Macri perdió, pero perdió, lo que no significa que que esa derrota también haya que leerla en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Si el Frente de Todos repite los errores que cometió el macrismo y se ubica más en una cuestión de narrador de la gestión pública en lugar de ejecutor de la gestión pública, y pone frente a su opositor más votado, en este caso el presidente Macri o Juntos por el Cambio, una consigna del estilo no vuelven más, bueno... Empieza a legitimarlos como oposición. Sí, y comete te robustece. el mismo error, se supone. Sí, claro, te robustece. Hay que ver, esto es futurología, pero Alberto Fernández va a tener dos trabajos: gobernar y ver que no se una la oposición bajo un candidato Macri, llámese otro referente de ese espacio, porque si no va a tener ese 40% y hay que ver cómo le van los resultados. Ahora, ¿creen muy lindo lo que dijo Eduardo Amadeo? Sí, ¿te gustó? ¿A vos te gustó? Sí. Que dijo, recordemos, es como en la línea de Duhovne que decía que nunca se había aplicado un tarifazo como este, un ajuste como este sin que caiga un gobierno. Lo de Amadeo también. ¿Cómo es que dijo Amadeo? Amadeo dijo... Un amigo le dijo que con estas condiciones no habría ni que presentarse. Claro, en otro país no podrían ni presentarse en estas condiciones. Que ojalá les dé una úlcera a Daddy Brieva y a Pablo Echarri, el gobierno que venía a cerrar la grieta, ¿no? Recordemos. Pero ¿no les parece, digamos, lo de Carrió me hizo ruido? Porque uno está acostumbrado a...
Claro, exactamente. Yo iba a decir eso. Vos lo escuchás acá arriba y lo pones en una cajita y decís, bueno, esto lo separo, viste como las cosas que decís, bueno... Sí, esto... es como que está en aguas continentales. Claro, esto lo dejo en reposo. Exacto. A ver qué significa. Pero sí es cierto que antes de las elecciones, antes de esta primera vuelta, había en las redes sociales, había grupos de WhatsApp muy numerosos, muy masivos, donde se introducía el tema de la violencia. Y decían, bueno, se van a poner tan violentos porque el resultado no va a ser claro. Y todo el mundo, o una parte importante de la sociedad, pensaba que iba a pasar algo. Y la verdad que el daño que se hace con ese tipo de recursos es muy fuerte, es muy importante. Por suerte no pasó absolutamente nada, claro. digamos, y obviamente no iba a pasar nada. Buen mensaje, había cierta preocupación por lo que había ocurrido en las PASO del presidente el día de la elección, de salir... A ver, cuando digo buen mensaje, digo, lo que hace cualquier mandatario Claro. En cualquier parte del mundo, ¿no? En ese sentido... Sí. No fue lo que ocurrió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Había cierto temor de cómo podía ser la reacción. Estuvo bien, me parece, digamos. Estuvo correcto. Muy bien, sí, estuvo muy bien. Todo lo malo que había pasado en las PASO respecto de una vez cerrada la votación, cómo se desarrolló el día. ¿Se acuerdan que estuvimos esperando 1 hora y media los resultados? El presidente salió a hablar teniendo él los resultados antes que nosotros. Todo eso, por suerte, no se repitió. De hecho... Pero un cepazo, ¿no? En la noche. Sí. Te levantaste, si te fuiste a dormir con los resultados, te levantaste con un cepazo. Y yo creo que nosotros hicimos la transmisión y estábamos cada 10 minutos hablando con la gente del Banco Central. Sabíamos que estaban decidiendo algo. Nos decían, no, todavía no se decidió nada. Se ve que se decidió a las 12 de la noche, porque 12:15 de la noche vino una restricción enorme, ¿no? Obviamente no se podía repetir un día como el viernes, donde habían salido 1.700 millones de dólares del Banco Central. De hecho, el dato que probablemente se va a conocer en los próximos días va a mostrar que octubre fue récord histórico en la historia de la Argentina de demanda neta de dólares, que podría ubicarse por encima de 12.000 millones solamente el mes de octubre. Piensen ustedes que septiembre, que había sido alto, que había subido casi 25%, eran 3.000. 3.000 millones de demanda neta, o sea, netea lo que entra y lo que sale, contra más de 12.000 de octubre. O sea que realmente, digamos, no se podía sostener un mes igual al mes de octubre. Claro, una máquina de romper récords en este sentido, ¿no? Claro. Lo que decíamos del primer muy presidente fuerte. que no reelige. Bueno, no quiero spoilear tampoco lo que va a hablar Noé, pero lo planteo sobre la mesa una nota que leíamos, vi que la subiste a Twitter, la vi también en La Nación, que lo que proponía de alguna manera era que los 40 puntos del presidente hacía como una alerta de, ojo que no son 40 puntos, que, esto ya es de mi autoría, se adelantó el balotaje y los 40 puntos y los puntos en realidad están como en un punto medio entre lo que fue la primera vuelta y las generales, la PASO y las generales, ¿no? Para mí el ejemplo más claro para analizar este resultado es Daniel Scioli 2015. Todo lo que logre Macri de sostener estos 40 puntos, saber si son de él o no, va a tener mucho que ver con lo que él haga a partir de ahora, porque Daniel Scioli tuvo 48 puntos en 2015 y después ¿qué pasó? Se diluyó eso. Entonces me parece que tiene mucho que ver con lo que haga Macri de ahora en más y no es posible una lectura lineal, tiene 40 puntos. Claro. Porque si no se va a ir, pero si fueran ciertos los rumores que había hace unas semanas de que se iba a ir a vivir a Europa, esos 40 puntos no existen más. Exacto. Y lo interesante también me parece de esto es que todo está en disputa en tanto y en cuanto va a depender esos 35 puntos, digamos, que tiene el presidente, 35 puntos que tiene el presidente, puros, digamos, rígidos, de cómo le vaya a Alberto Fernández. Porque en el sentido de que vos un poco te podés... Vamos a plantearlo en palabras de la expresidenta que lo dijo, no me acuerdo en qué acto. Si el gobierno de Macri era un buen gobierno, no había ninguna posibilidad que el peronismo ganara esa elección. Claro, por supuesto. Para decirlo así, no hay ninguna duda. cabalmente. Ni siquiera hubiera habido incentivos para la unidad. Exactamente, Sí, hubiera ido dividido el peronismo, Macri probablemente hubiera sacado una diferencia. Bueno, en fin, todos son contrafácticos. Otra pregunta. El peronismo unido, Sí. unido totalmente, Sí. ¿es casi 50 puntos? Bueno, es todo una- todo el universo del peronismo es ¿Vos casi decís la o mitad sea, más uno? no, yo digo que 50. había una vieja idea de que el peronismo unido, eso, todo el peronismo en claro, Argentina era 60% de los votantes. Ujú. Y un fuerte bloque antiperonista durísimo eran 30 puntos. Los que no van a votar peronistas jamás en la Sí, vida. o más también, sí.
Bueno, ahora es como que el porcentaje se está achicando, si es que esta es una muestra de balotaje con peronismo unido, sin otras opciones. A menos que lo cuentes a Roberto Lavagna como parte de su universo. Como parte del universo justicialista, digamos, ¿no? Pero no tenemos que traer un abaco. Pero esa bandera antiperonista, sí, a medida que te alejas del proceso histórico y de Perón como referente histórico, digo, no va cambiando, ya no sé si es antiperonismo, ¿qué es? ¿Anti qué? Es antikirchnerismo. Antikirchnerismo. Sí, yo creo que es generacional, digamos. Sí. Vos tenés en los más grandes antiperonismo, en los más jóvenes antikirchnerismo. A ver, planteémoslo de una manera, vamos a plantearlo muy claramente. Una persona hoy de 50 años, sí, X, 50, 55, 60 años, que toda la vida creyó en un Estado presente, en un Estado como igualador de las injusticias sociales, o sea, como que tiene que equilibrar esas injusticias sociales, como un Estado que tiene que intervenir en la economía, votó al frente de todos. Educación pública, salud pública. Antes de que exista el kirchnerismo, votaba a opciones peronistas populares o a la izquierda cuando el peronismo se bandeaba. Hoy a esa persona, porque Argentina es fanático de las etiquetas, es un país fanático de las etiquetas, dicen, es kirchnerista. Igualmente, yo siempre pongo el ejemplo de una persona que fue coherente a lo largo de su vida, que es Mariano Grondona. Mariano Grondona, ahora que está con supongo algunas dificultades de salud, pero digamos, si hubiera estado activo, probablemente hubiera tenido en varios puntos contactos con lo que proponía el presidente Macri. Y eso no transformaba a Mariano Grondona en macrista. Es alguien que pensó así toda su vida y llegó a alguien que lo corporizó. Entonces, resumir en ideas en ideas macro, en ideas concepto, con una letra, con una K, con una M, a mí me frustra bastante porque te impide seguir discutiendo. Es interesante lo que decís porque me hace acordar esta idea... O debatiendo, perdón. Sí, que algunos dicen, no sé si estarán de acuerdo o no, en que el macrismo en realidad no es causa de la desigualdad en Argentina en términos políticos, que obviamente sí porque lo profundizó, sino que es consecuencia de una sociedad desigual, que ya arranca hace 30, 40 años, muy fuerte, y que de a poco va encontrando como una vía para expresarlo, que es el PRO en la ciudad en su momento y después terminó siendo Cambiemos, digamos, ¿no? Es decir, es una fórmula que es representativa de una mirada de la sociedad y de un sector de la sociedad a la cual no le hace ruido que haya pobreza e indigencia, porque dice, bueno, esto es parte, esto es natural en la sociedad. Un porcentaje. Yo creo que otro porcentaje del que vota al presidente o a este macrismo cree que el peronismo es una fábrica de pobres. Digamos, poniéndolo como en palabras de Fernando Iglesias, digamos, ¿no? Para decirlo así. Pero bueno, me encanta esta charla, la verdad. Me encanta, tendríamos que hacer el programa de 6 horas hablando de esto y ver si llegamos a mínimamente alguna conclusión. Nuestro productor dice no lo vería nadie. No lo vería nadie. Y claro, ya nos tiró, ya nos detonó una vez porque no sabemos. ¿Por qué no? Bueno, amigos, amigas, la cuestión económica es central y lo va a ser en los próximos 40 días. También, por supuesto, en los primeros meses del gobierno, de la gestión de Alberto Ángel Fernández, así que compartimos con ustedes cómo hagan algo la situación económica y después el informe de Julián Guarino. En el caso de ser electo presidente, ¿cómo resolvés el cepo cambiario? Es realmente fácil. Desarmar el cepo realmente es un juego de niños. Para distintos candidatos que piensan que el problema más difícil es el cepo, cuando yo coincido plenamente con Alfonso que es probablemente la cuestión más sencilla de todo. Cuando la confianza exista y exista un gobierno que le dé confianza a los inversores, estas cosas como cerrar y poner cepos no hacen falta. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Que el cepo es resultado de una mala gestión. El cepo fue la peor decisión que tomó este gobierno. El cepo fue un invento nefasto de este gobierno. Decidimos profundizar los controles en este frente. Nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. Se vuelve mucho más restrictivo el control de cambios, el cepo cambiario, a partir del 1 de noviembre de este año. Es un cepo total. El gobierno muy responsablemente no tomó una medida más restrictiva sobre el tipo de cambio antes, porque producto de su propia política económica generó un marco de desconfianza absoluto. El gobierno, con un fin electoral, no hizo nada. Tuvo fines electorales poner un tope tan alto el 1 de septiembre cuando luego se baja abruptamente de $10.000 a 200. Estas medidas no son gratuitas para una economía. Este tipo de controles
afecta a mucha gente, afecta a la actividad económica. Entonces, uno tiene que ir haciendo un uso acotado, limitado del mundo y con mucha cautela. No hay una razón teórica muy clara para que esto pase en el marco de un gobierno que desreguló, que lo primero que hizo fue eliminar los controles cambiarios y como gobierno saliente reintrodujo controles más duros que los que recibió en 2015. Esto es verdaderamente la contradicción más grande a mi criterio que tiene la teoría económica de Cambiemos, si es que se puede llamar teoría económica. Bueno, este es un invento nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca, que hace 4 años no se invierta en el país, no se genere trabajo nuevo para la gente. ¿Producto de qué? De la mentira. Carece de este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en vos. Nosotros vamos a decir la verdad. Yo quiero que quede grabado acá. Yo no le voy a mentir a los argentinos. Pero ¿qué pasa con el dólar el 11 de diciembre? ¿Pero qué pasa realmente? ¿A dónde se va el dólar? Porque vos decís, te levanta el cepo. Va a bajar. Ajá, ¿y el dólar? Va a bajar el dólar. Nosotros vamos a decir la verdad. Yo quiero que quede grabado acá. Yo no le voy a mentir a los argentinos. La interpretación de la economía de Cambiemos se encontró con una contradicción interna muy fuerte, que es que bajaron sus propias banderas de desregulación a 2 meses antes de terminar su mandato, sin saberlo ya el 1 de septiembre, y pusieron controles muy duros. Siempre que hayan elegido otras fuerzas es nuestra oportunidad de seguir escuchando y aprendiendo. Hay un tarifazo de 25% para el costo de la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Siempre que hayan elegido otras fuerzas es nuestra oportunidad de seguir escuchando y aprendiendo. Una decisión que tomó la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, el día después de la derrota en las urnas. Le pedí a la gobernadora que retrotraiga el aumento tarifario que está planteado. Todos los aumentos que se vienen en noviembre, 4% aumento de las prepagas. Los celulares, se viene un promedio aumento de 20%. El pan, ya se está hablando de un incremento del 20% en muchas panaderías. Y la carne llegó con un 18% aumento al mercado de Liniers. Rige otro aumento de la nafta. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Son muchas las dificultades a las que se va a enfrentar Alberto Fernández cuando sea a cargo, y su equipo económico, naturalmente, del Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. Un datito además que me parece interesante: algunos de sus economistas de cabecera, como Matías Culfas y Cecilia Todesca, están en la gira con Alberto Fernández en México. De esto vamos a estar hablando un ratito nada más, porque está Pedro Briguer ahí y vamos a tener presencia en vivo con la gira de Alberto Fernández por México. Pero, señor Julián Guarini. Sí, muy bien. Bueno, atención con el dato de último momento, es que viajó Culfas a México, Exacto. como estabas diciendo. Lo pidió, se supone, Alberto Fernández, por supuesto, para que participe de las reuniones en el sector automotriz. El sector automotriz mexicano. Hay un acuerdo de complementariedad con México de la Argentina. ¿Por qué digo que es importante? Y después en todo caso lo analizamos. Bueno, porque la Argentina va a depender en gran medida de México, pero además porque Estados Unidos y China están cerrando un acuerdo donde los chinos se comprometen a comprarle más a Estados Unidos materias primas, básicamente cereales en general, granos, oleaginosas, y eso compite con la Argentina. La Argentina es proveedor de China, ahora Estados Unidos le pide comprame a mí. Bueno, atención ahí, ¿no? Entonces me parece que el reflejo de Alberto Fernández es interesante en tanto y en cuanto tiene que potenciar el Mercosur, pero también, sin ninguna duda, tiene que potenciar el acuerdo con México. Y un dato extra, obviamente viajó Felipe Solá, todos lo Sí. saben, pero lo que no se sabe es que mañana va a tener una reunión él con los equipos de la Cancillería de México. Es decir, las señales, si bien yo insisto con que va a haber mucho factor sorpresa en el gabinete de Fernández, las señales de Pedro Interior, Solá Cancillería, Arroyo a Desarrollo... Bueno, Culfas, algunos dicen, como viajó rápidamente y la reunión tenía que ver con el sector automotriz, hay quienes dicen, bueno, eso es producción, eso no es Hacienda. Por eso, yo a lo que voy es en los que hay señales Sí. claras, que me parece que son señales
más claras en ese sentido son esos los que veo, más Moroni en trabajo, son los 4 que yo me atrevería, no a dar por seguro, pero a decir que están más encaminados en esos roles. Pero bueno, hablando de economía... Bueno, televisores retro, digamos. Retro, ¿no? imágenes retro. Sí, se le ocurrió al señor productor, me parece bien, estoy en la línea. Deuda, tasas, inflación y dólar. Obviamente el panel de control de Alberto Fernández es mucho más importante y mucho más grande, pero sí nos viene bien porque son claramente cuestiones que están en una especie de crisis, ¿no? Crisis es momento de cambio, crisis es tiene que cambiar todo esto urgente. Y algunas cosas ya empiezan a pasar en la Argentina que uno podría inferir que van a generar un cambio. Yo quiero hacer nada más un pequeño comentario con respecto, vamos a indagar en el tema deuda, que para mí es fundamental. Si hay un tema que es fundamental para la gestión de Alberto Fernández, para los primeros 100 días, es deuda. ¿Por qué? Porque ya se adelantó la presión. Porque ya, y lo comentábamos en la semana, y vos hacías también un análisis con respecto a esto, ya Estados Unidos está presionando, y por ende el Fondo Monetario, para que sean los primeros en sentarse a la mesa a la hora de hablar de la deuda. Es más, te diría que siendo pesimista con la política exterior de Alberto Fernández, creo que pesa más la advertencia de Muchnik que el llamado de Donald Trump. Steve Mnuchin, perdón. Sí. Porque ¿quién es Muchnik? Daniel, periodista, ¿no? No, ¿quién es Muchnik? No, Wilbur Ross es el secretario de Comercio, no sé con quién me lo confundí. Sí, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. La advertencia hizo ruido en general. Después fue confirmada, y vos también hacías este análisis, a mí me parece fantástico, cuando empezamos a hilvanar 3, 4 cosas que pasaron en la semana y dijimos, bueno, acá hay una presión en tándem de Estados Unidos / Fondo Monetario Internacional en la previa a que asuma Alberto Fernández. Sí, después uno podría decir, bueno, el llamado de Trump, que se traduce con lo del Fondo Monetario, que después Bloomberg dice, ojo que no fue tan así, que en el comunicado de la Casa Blanca no figura lo del Fondo Monetario Internacional. Pero a su vez tenés una reacción inmediata de Jair Mesías Bolsonaro diciendo, tenemos que tener una relación madura con Argentina. Me parece que está en construcción todo eso. Sí, para mí también, para mí está en construcción. Claramente digo, todo excede los personalismos. Son importantes en política, está ese viejo axioma que dice proximity is power, la proximidad es poder, y si hay empatía entre los líderes se supone que se pueden conversar determinadas cosas que si no, no. Es tan interesante esto que me decís que una de las personas que rodea a Alberto Fernández dijo, no es información ni nada lo que te voy a decir, es simplemente cuestión de piel. Pero creo que estos dos tipos se van a llevar muy bien. Hablaba por Alberto Fernández con el presidente de los Estados Unidos. Que no sería la primera vez que dos personas están en las antípodas ideológicamente, tienen cuestiones muy prácticas que hacen que la convivencia política sea muy importante. Son pragmáticos por ahí. Perdón, sin ir más lejos, Andrés Manuel López Obrador y el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? También, pero bueno, también. nos fuimos a Pedro Brigger. A ver, ¿funciona el cepo o no funciona? Hay una Depende para pregunta cerrada, ¿sí o no? Depende para qué. Bueno, a ver, ¿para qué se pone un cepo? Uno puede decir, bueno, para que no entre en crisis el frente financiero. Sí. Y al mismo tiempo, ¿para qué? Bueno, para que no te genere un shock inflacionario en los precios domésticos, tal y como está armado. Por ahora te diría que sí, entonces. Bueno, entonces, fíjate que en rigor, 63.35, yo creo que si la semana pasada preguntábamos a cuánto iba a estar el dólar, o vamos a poner un poquito más, 3, 4 semanas atrás, ya había quienes arriesgaban escenarios de catástrofe, 90, 95. La realidad es que la sorpresa viene por partida doble. Por un lado, la primera etapa del cepo cambiario, que lo que hace es frena muy fuerte la fuga de capitales por parte de las empresas, por parte de los inversores institucionales. O sea, no es fácil venir a la Argentina, irse a las 24 horas, cambiar pesos por dólares en la ventanilla del Banco Central. Eso se frenó. Ahora, lo que hubo es un atesoramiento muy fuerte durante el mes de octubre. Eso se frenó ¿cuándo? Bueno, se frenó el lunes, se supone. ¿Cuál es el efecto inmediato? El efecto inmediato es que el tipo de cambio se estaciona en torno a los 63 pesos con 30, 40, 50. ¿A cuánto está el contado con liqui? El contado con liqui llegó a estar 75, 76, llegó a estar 80, 83, 84, después bajó. Ahí hay una cuestión que es también importante, que es que a medida que van variando las cotizaciones en el mercado de capitales, lo que tenés también son distintos activos para hacer contado con liquidación. Por ende, las cotizaciones pueden cambiar, la de un bono de la acción de un banco, por ejemplo. Digo, ahí no hay una sola cotización. Sí, el Blue también reaccionó raro, recuerdan ustedes, porque directamente el día jueves, viernes, hubo compra masiva de dólares a través del Blue,
Y el lunes, una vez que se conoció el cepo cambiario, que en realidad fue el domingo a la noche, el lunes, lo que había era, primero, había una especulación que caía fuerte de que el dólar iba a pegar un salto enorme. No pasó eso, es decir, no hubo un reacomodamiento, una devaluación como la que habíamos tenido horas después de las PASO. Por ende, aquel que tenía dólares y tenía que cancelar con pesos, lo que hizo es empezar a venderlo. Por eso el blue se fue desinflando a lo largo de la semana. ¿Va a estar así todo el tiempo? Claramente no. No. No, ni por asomo. O sea, vos decís que este cepo que funcionó hasta el momento no necesariamente va a funcionar por los próximos 35 días. No, yo digo, el cepo funciona en tanto y en cuanto vos no querías que se te dispare la cotización del dólar oficial. Sí. Y además no querías, y ahora vamos a ver el próximo gráfico, que te caigan las reservas, te sigan cayendo las reservas de la forma en la cual venían cayendo, ¿no? Bueno, hasta ahí... Acá hubo un freno. Claro. De hecho, el Banco Central compró dólares esta semana. En 2 jornadas compró 60, 70 millones de dólares, la verdad que no compró... Pensá que se fueron el viernes previo a las elecciones, 1.700, digamos. Sí. Compró 60. No es el mismo escenario, pero acá hubo un freno también, es decir, frenó la cotización hacia arriba, frenó la caída de reservas hacia abajo. Hoy estamos en estos niveles. La pregunta ahí es, ¿cuántos son los dólares que quedan de libre disponibilidad, que vos podés usar para intervenir en el mercado? Y eso ya es más acotado, ahora los vamos a estar viendo. Pero yo decía recién, bueno, ¿cómo se conforma el tablero de control? Inflación, atención. Primero, ¿por qué? Porque ¿cuál es la advertencia? La advertencia es, están saliendo pesos de los bancos directamente por una decisión del Banco Central. Explica esto bien, sí, bien didáctico, bien docente, el docente guarino. Hay pesos, vos tenés pesos. Sí. Cuando la tasa de interés que vos calculás con respecto a la inflación te avala que lleves los pesos al banco y que cuando pasás a buscarlos se supone que cobras más que la inflación, vos los llevás. Exacto. Una tasa del 70%, hoy vos podrías decir, bueno, está medio peleada porque la última inflación fue del 5, 5, pero sí, algo. Lo dejo. Pero más o menos, en cuanto a la tasa de interés es alta, vos llevás el dinero. Sí. ¿Qué hacen los bancos con eso? O lo prestan, pero cuando no hay un incentivo para prestarlo, porque la gente no demanda pesos para tomar un crédito, porque no quiere consumir, por lo que sea, ¿qué hace el banco? Bueno, se lo lleva al Banco Central, que propicia todo este esquema porque le devuelve a través de una letra, es decir, le dice, dame los pesos banco, los que te puso Jagroski, y yo te doy un bono. Pero vos no se lo podés vender a Jagroski ese bono, te lo quedás vos. Correcto. ¿Está bien? Esa es la LELIQ. Entonces, ¿qué hacía el Banco Central? Le decía, te doy una LELIQ, ¿a qué tasa? Y te la doy al 75. ¿Qué hacía el banco con esa LELIQ? Se la guardaba, cobraba el 75% de tasa anual, y al mismo tiempo te tomaba vos la plata, ¿a cuánto? ¿Cuánto te pagaba el banco? Y te pagaba menos. Sí, 50 y pico, 50. Ganan en el medio, con cero riesgo, porque finalmente el que emite ese bono es el que emite pesos, y bueno, ese esquema que favorecía que en la tesitura del gobierno vos sacabas pesos de la economía y eso no generaba inflación. Bien, ¿cuál es el riesgo Error. ahora? Generó inflación. Sí, lo mismo, generó inflación, digamos. eso es una de las cuestiones que se detonó. Bien. Pero ¿cuál es el riesgo ahora? El riesgo breve es que esos pesos que estaban en el Banco Central y que eran fruto de los depósitos, ahora el Banco Central dice, bajo la tasa. Entonces los bancos dicen, pero pará, mirá que hay inflación, no importa, bajo la tasa. Y como no se pueden ir al dólar, se van a ir al consumo y eso baja una espiral inflacionaria. El banco, como le bajaron la tasa de las LELIQ, se da vuelta y dice, a Iván Jagroski le bajo la tasa de interés también. Entonces, en lugar de pagarte 50, te pago 45. Es decir, pará, si no, me lo llevo. Me lo llevo. Los gasto. Claro, ¿y ahora qué haces con los pesos? Los gasto. Por ahí los podés gastar. Con dólares ya no podés comprar. No, por eso. Podés invertirlo en qué. Y la verdad que no hay mucho para invertir. No hay mucho para en invertir. pesos no hay mucho. Por eso. Entonces, me estoqueo. Te podrías estoquear. Sí. Bueno, si todo el mundo va y se estoquea, los precios, porque no, la oferta no es infinita de productos. Los son carísimos. ¿Qué? Los pañales. Estoqueando. Claro. Son carísimos, es un presupuesto enorme. Bueno, listo. Resuelto un poco el esquema tasas-inflación, que no lo queríamos volver muy complejo y que me parece que con esa explicación estamos, nos concentramos en el tema deuda rápidamente. Rápidamente. Bueno, a ver, vamos a ver el detalle. Digo, porque acá es importante, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está parado Alberto Fernández? La deuda pública pasó del 50% del Producto Bruto en 2015 al 90%. Bien. Esto a fin de año, como sigue la recesión económica, va a estar en torno al 100%. ¿Está bien? Es decir, ¿cuál es la problemática? No, está mal. Que la máquina que te permite pagar la deuda, que es la economía, en términos relativos, antes usabas la máquina entera y te tenías que cubrir el 50% del tamaño de la economía.
Ahora usas toda la máquina que es la economía, pero ya tenés que cubrir el 100% prácticamente de lo que produce la economía a lo largo de un año. ¿Cuál es el principal problema? La deuda en dólares. ¿Por qué? Porque no las emite el Banco Central. Vos tenés pesos y los emite el Banco Central. Dólares no. Pasó del 36 al 72%. Este es el verdadero problema que tiene el gobierno por delante. Escenario, hay que pagar desde acá hasta los próximos 4 años. Este es el dato, ¿eh? Este que está acá. 130.000 millones de dólares. ¿Está bien? No hay ninguna... O sea, si vos decís, bueno, la carpeta 1 de Alberto Fernández es esta. ¿Por qué se adelanta el Fondo Monetario esta semana a decirle, señor, siéntese conmigo primero? Porque ya sabe que esto no se puede pagar. Claro. Digo, ya está, claramente. Entonces, ¿qué quiere cerrar? Quiere cerrar primero el Fondo Monetario y después que Alberto Fernández hable con los fondos de inversión. Con los bonistas privados. Con los privados. Claro. Porque ¿qué dice el Fondo Monetario? Bueno, nosotros ya salimos perdiendo porque nos vas a renegociar. Ahora les toca a los bonistas hacerles quita de capital y pagarle los intereses a los premios. Bueno, vamos a la que viene. ¿Cómo sigue? Es muy interesante porque es lo que viene. Fíjate, 2020, vencimientos por el equivalente a 55.400 millones. Muy cerquita de todas las reservas que tiene el Banco Central. Y aparte la mitad son acuerdos, ni siquiera son dólares contantes y sonantes. Con lo cual, esto es impagable desde todo punto de vista. Sí, claro, no hay duda. Digo, 2021, ¿cómo está esquematizado esto? 28.400 millones, 2022, 43.700, 2023, y acá empieza a tejer el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no tiene tantos pagos, no tenés un repago inmediato. En realidad te van cayendo a partir más o menos entre 2022 y 2023. 38.400 millones de dólares, impagable. Impresionante. No, es impresionante. O sea, la deuda de la Argentina... Y acá... ¿Puedo dejar una pregunta? ¿La dejo ahí? Sí. Y la pasamos a buscar dentro de 4 yo creo meses. Que la pateo La pregunta es, ¿por qué el Fondo Monetario concentra todos los pagos, casi todos, o una parte muy importante, en un año, o en 2 años, o en 3 años? Los repagos, decís. El repago del préstamo. ¿Por qué? Respuesta, porque alguien que quiera pagar tiene que sentarse conmigo y renegociar. ¿Se entiende? Es decir, te la hago complicada para que venga. Claro. Si yo te hacía un esquema de repago en 10 años o en 8 años, tranqui, por ahí, viste, zafabas, no tenías que sentarte conmigo. Pero de esta manera tenés que sentarte sí o sí. ¿Bien? Bien. Lo firmó el enemigo el acuerdo. Sí. Bueno, vemos la que viene, por favor. Bueno, esta es la última, tranquilos. En total suman 19.000 millones. ¿Qué es esto? Porque ahí está, es esto. Vencimiento de deuda solo hasta el fin del 2019. La observación obvia, ¿qué es? Estamos en... Sí, ahora. Es ahora, bueno. Un mes. Bueno, falta esto pagar todavía. Nadie habla de esto porque obviamente esto es complicado. ¿Está bien? No, no está bien. No está bien. Está bien. mal, bueno. Está bien. Si se restan los títulos públicos, que están reperfilados, quedarían 7.300 millones de dólares. No te voy a decir está bien porque en realidad no está bien. Incluyen el equivalente a 4.100 millones, pero en pesos. Es decir, una parte de esto está en pesos. Se supone que aunque vos no tengas los recursos, ¿qué puedes hacer en última instancia? Emitir moneda para pagar una parte. Estos 4.100 millones de dólares en pesos, si vos no tenés recursos, vas a tener que emitir. ¿Está bien? No está bien. El resto son dólares, son 3.000 y pico de millones de dólares que ahí sí necesitas dólares contantes y sonantes. ¿De cuánto es, según el IARAF, el stock de reservas ejecutables hacia fin de año? 3.300 millones de dólares. Por ende, mayor presión desde el punto de vista del dólar. Pero pará, no me hagas... Mayor emisión monetaria. No me hagas... Es más que... No, en total es más. Pero el ejecutable no es más que 3.300 millones. Lo que son reservas de libre disponibilidad que vos podés poner en el mercado. No es más que 3.300. El IARAF las calcula en 3.300 millones de dólares. Para mí no están tan lejos de lo que podría ser la cifra. La idea es no llegar a esto. No, sin lugar a dudas. Podés ejecutar swaps con China, y aparte siempre se especula con algún otro acuerdo. Pero digo, cuando vos planteás cuáles son las emergencias o las urgencias, lo primero es la deuda. Y aparte es la deuda ahora, ni siquiera es la deuda dentro de 3 o 4 años. El informe de Julián Guarino, en instantes, nada más, Gabriel Morini nos cuenta, se pregunta y nos responde si se cae la causa Cuadernos. En instantes, nada más, en Háganlo.